Capítulo 16. Inconsciente y sexualidad. Grandes aportes del psicoanálisis a la psicología del desarrollo. Autor: Carlos Daniel Medina. Introducción. Sigmund Freud, 1856 a 1939, empleó el estudio de casos clínicos y el análisis de sus propias reminiscencias para elaborar, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, lo que se conocería como la teoría psicoanalítica. El mismo Freud expresa: psicoanálisis es el nombre, un grado de un método para la investigación de procesos anímicos inaccesibles de otro modo. 2 grados de un método terapéutico de perturbaciones neuróticas basado en tal investigación, y 3 grados de una serie de conocimientos psicológicos así adquiridos, que van constituyendo paulatinamente una nueva disciplina científica. Freud 1923, de acuerdo a la tercera acepción puede decirse, en términos muy generales, que elaboró una compleja concepción acerca del psiquismo humano y de la etiología de sus perturbaciones, en los que tendrían gran incidencia las experiencias infantiles. La psicología del desarrollo, en su afán por entender su complejo objeto de estudio, toma de esta teoría diversos aportes, entre ellos fundamentalmente, a. La conceptualización y el desarrollo del funcionamiento del inconsciente y b. La idea de la existencia de una sexualidad infantil. La noción de inconsciente. Tanto en la primera como en la segunda tópica acerca del aparato psíquico se muestra que el psiquismo es una organización escindida ya que existen actos y ocurrencias que no pueden ser entendidos por los datos aportados por la conciencia. Lo psíquico no es asimilable a lo consciente, sino que existe un inconsciente cuyo poderío el ser humano ignora, como un saber no sabido y que es, incluso, lógica y cronológicamente anterior a la conciencia. En el texto, algunas observaciones sobre el concepto del inconsciente en psicoanálisis, de 1912, Freud propone 3 sentidos a tal expresión. Sentido descriptivo: es un conjunto de representaciones o contenidos que no se hallan en el dominio de la conciencia, pero cuya existencia puede ser afirmada a partir de sus derivados, los que dan la pauta de que ese contenido oscuro, latente, opera en el sujeto independientemente de él. Sentido dinámico: el conjunto de representaciones llamado inconsciente es eficaz en tanto productor de efectos, pero por más intensidad y eficacia de tales ideas, éstas se mantienen alejadas de la conciencia como efecto del trabajo de la represión. Sentido sistemático: sería un sistema de actividad psíquica que se caracteriza porque todos los procesos que lo constituyen son de carácter inconsciente. En Lo inconsciente, de 1915, propone como cualidades especiales del sistema que está gobernado por el proceso primario constituido por la condensación y el desplazamiento. Por medio del proceso del desplazamiento puede una idea transmitir a otra todo el montante de su carga, y por el de la condensación, acoger en sí toda la carga de varias otras ideas. Freud 1915, se constituye por contenidos que aspiran a devenir conscientes, a través de una solución de compromiso. Es atemporal. Los procesos del sistema inconsciente no tienen relación alguna con el tiempo, no se ordenan cronológicamente ni se transforman con su transcurso. No se rige por el principio de no contradicción. Carece de toda relación con la realidad, se rige por el principio del placer, se sustituye la realidad exterior por la realidad psíquica. Es a partir de 1920 que Freud modifica su primera tópica del aparato psíquico y elabora una segunda. El cambio de rumbo lo va a marcar un nuevo modo de percibir a la represión, no ya como una oposición consciente del yo con respecto a deseos y pulsiones inconscientes, sino como un mecanismo defensivo, también inconsciente, que opera a espaldas del sujeto. El segundo esquema del psiquismo está compuesto por 3 instancias: ello, yo y superyo, en el cual lo inconsciente deja su carácter de autonomía para pasar a formar parte de las otras. La nueva formulación, si bien no puede corresponderse término a término con la primera, no la anula ni la contradice. Ello es la instancia que se encuentra formada por representaciones inconscientes que ejercen una importante sobredeterminación en el yo, tanto aquellas representaciones que siempre fueron inconscientes como aquellas que fueron reprimidas. En este sentido, Freud en esta tópica, más que el sentido sistemático enfatiza el sentido descriptivo ya que observa al ello como la parte más oscura y difícil de dar cuenta en los seres humanos, sentido más descriptivo que puede verse en el siguiente párrafo. Por tanto no emplearemos el término inconsciente en sentido sistemático, lo llamaremos en adelante ello. Este pronombre impersonal parece particularmente adecuado para expresar el carácter capital de tal provincia del alma, o sea, su calidad de ajena al yo. Freud 1933, yo, es la instancia surgida a partir del ello que integra representaciones inconscientes, preconscientes y conscientes y se encuentra en contacto con la realidad, es la que tiene que vérselas permanentemente con los imperativos del ello y del superyo. Superyo es la instancia heredera del complejo de Edipo y le corresponden las funciones de prohibición y de idealización, es decir, por un lado observa y juzga al yo y, por el otro, establece las metas a alcanzar, algunas conscientes y otras inconscientes. Sexualidad infantil. Aquellas acciones o pensamientos involuntarios sobre los cuales los sujetos no pueden ejercer una explicación son producto de determinaciones inconscientes, pero además poseen un sentido. Nacio, 2007, dice que estos actos son sustitutos de otro que no pudo ser, sustitutos de actos pasados de la historia del sujeto,
fundamentalmente de un acto ideal, de carácter sexual, y esto es así porque la fuente y la meta de las pulsiones son sexuales. La primera son las zonas erógenas y la segunda, una meta ideal, que sería el encuentro con el primer objeto de amor. El descubrimiento del papel fundamental que posee la sexualidad en la etiología de las neurosis llevó a Freud a profundizar sobre este tema descuidado por la psicología hasta ese momento. Se distanció de las concepciones vulgares al respecto e inició el estudio de ciertas patologías que hasta entonces habían sido descriptas pero no explicadas, las perversiones, tanto las desviaciones, con respecto al objeto sexual como las relativas al fin sexual. Este estudio más una mirada atenta hacia las características de la infancia le posibilitó destacar. 1. Es curioso que existan seres para los cuales solo tiene atractivo las personas del propio sexo y sus órganos genitales. 2. No es menos extraño que existan personas cuyos deseos parecen ser sexuales, pero que al mismo tiempo descartan completamente los órganos sexuales o su utilización normal. 3. Por fin, es notable que ciertos niños, muy precozmente manifiestan interés por sus propios genitales y signos de excitación de los mismos. Freud 1940. Los perversos y los niños le permitieron a Freud elaborar una idea de sexualidad más amplia que abarca otras cuestiones que van más allá del orden de la genitalidad, la cual es solo una de sus formas posibles. Es un concepto más amplio y comprende muchas actividades que no guardan relación alguna con los órganos genitales. Freud 1940. Asimismo dirá que los niños son portadores de una sexualidad a la que llamó perversa, por carecer de fin reproductivo, y que es la base de la sexualidad adulta. El niño posee desde un principio sus instintos y actividades sexuales, lo trae consigo al mundo, de ello se forma, a través de las diversas etapas de una importantísima evolución, la llamada sexualidad normal del adulto. Freud 1924. En la experiencia y en la teoría psicoanalítica, la palabra sexualidad no designa solamente las actividades y el placer dependientes del funcionamiento del aparato genital, sino toda una serie de excitaciones y de actividades, existentes desde la infancia, que producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental, respiración, hambre, función excretora, etc., y que se encuentran también a título de componentes en la forma llamada normal del amor sexual. Laplanche y Pontalis 2004. La constitución de la sexualidad se produce por anaclisis, es decir, que se apuntala en una necesidad fisiológica de la que se va independizando con posterioridad, lo que puede entenderse a partir de la observación del chupeteo en el vacío que realizan los bebés. Al succionar el pecho materno, función biológica, los niños sienten un plus de placer que se desprende de la función biológica, placer que comienza a ser buscado con independencia de ella. A partir de ese momento la necesidad queda vinculada a la función biológica, mientras que el deseo queda referido a la sexualidad, la que consiste en esa búsqueda del placer en sí mismo. ¿Qué aspecto permite diferenciar la sexualidad adulta de la sexualidad infantil? Que la sexualidad infantil no se organiza fundamentalmente, a diferencia de la adulta, en base a la prioridad otorgada a los órganos genitales. La sexualidad durante el periodo infantil va a tener como características que surge a partir del nacimiento, no obedece a una meta reproductiva, su objeto de satisfacción es lábil y no se establece biológicamente, es autoerótica, las pulsiones son parciales. La evolución de la sexualidad en los seres humanos se lleva a cabo a lo largo de 3 grandes etapas: pregenital, latencia y genital, dividiéndose la primera de ellas en fases denominadas libidinosas. Una fase libidinosa es una etapa del desarrollo del niño caracterizada por una organización, más o menos patente, de la libido bajo la primacía de una zona erógena y por el predominio de un modo de relación de objeto. Laplanche y Pontalis 2004. Las fases en que se divide la etapa pregenital son 3, oral, anal y fálica. Fase oral. Esta fase abarca desde el nacimiento hasta el año o año y medio. Es este momento la libido se organiza bajo la primacía de la zona erógena de la boca y de los labios. Como se mencionó con anterioridad, esta zona erógena no solo brinda la satisfacción de alimentarse, sino también el placer que conlleva el movimiento de succión en sí, que es estimulado primariamente por el pezón, por el chupete, la mamadera y posteriormente con una parte del propio cuerpo como el dedo, tornándose la sexualidad en autoerótica. La importancia que posee la actividad de la succión en el plano de lo psicológico es que es la plataforma de lanzamiento de la vida sexual y el ideal de toda satisfacción sexual ulterior. El pecho materno se constituye como el primer objeto del impulso sexual. Esa relación primera hará las veces de matriz para todas las relaciones objetales futuras. Clancy, 1997, sostiene que para Freud, tanto la función alimenticia como la actividad sexual poseen un similar objetivo, la asimilación del objeto, base de lo que luego será el modelo para los procesos de identificación e introyección. Fase anal. Esta fase se desarrolla aproximadamente entre el año y medio y los 3 años de vida. La libido se organiza en función de la zona erógena del ano. Conjuntamente a la función biológica excrementicia surge el placer relacionado con la expulsión y la retención de las heces. A partir de las teorizaciones de Karl Abraham, discípulo de Freud, se establece que el erotismo anal se liga al sadismo de destruir al objeto o de controlarlo y dominarlo. Es el momento del desarrollo psicosexual en el cual niñas y niños ofrecen o niegan sus heces al otro, en tanto simbolizan regalo.
Es durante esta fase que los niños se ven compelidos a intercambiar el placer pulsional por la dignidad social, esto es, el otro. Habitualmente la madre, como mediador de la cultura, decide que comiencen a controlar sus esfínteres, ante lo cual se produce la renuncia a la satisfacción pulsional con la intención de conservar el amor materno. Es de esta manera que los niños son incluidos en el marco cultural de los seres humanos. Fase fálica. Esta fase abarca el periodo que se establece entre los 3 y los 5 años, en la cual las pulsiones parciales comienzan su proceso de unificación bajo la primacía de los órganos genitales. En este momento del desarrollo psicosexual se produce el descubrimiento del placer que generan los órganos genitales a partir de su manipulación. El nombre de la fase está referido no a la dominancia del pene en sí, sino a la valoración de este como símbolo de poder. Es durante estos años que da inicio la pulsión de saber o de investigación, heredera de la pulsión de dominio mencionada en la fase anterior, que lleva a los niños a interesarse por cuestiones acerca de la diferencia de los sexos y el nacimiento de los seres humanos, recurriendo a la elucubración de teorías al respecto en un intento de dar respuesta al enigma. Al iniciar esta fase, tanto niñas como niños sostienen que todas las personas poseen o deberían poseer un falo, premisa fálica. La diferencia de los sexos se asienta en la diferenciación entre quienes lo tienen y quienes no, castrados. A partir de aquí da comienzo lo que se ha denominado como complejo de Edipo, dentro del cual varones y mujeres seguirán caminos diferentes hasta adquirir, a partir de la pubertad, su identidad sexual. En el caso de los varones, el objeto de la pulsión es la madre. Este manifiesta deseos incestuosos hacia ella, deseos que tornan irrealizables por la intervención del padre en tanto representante de la norma cultural. Frente a la superioridad de la figura paterna, el niño reprime sus impulsos incestuosos y la corriente afectiva se transforma en asexual. La rivalidad hacia el padre se soluciona por medio de la identificación con él, abriendo la posibilidad de encontrar, en el futuro, un objeto sexual por fuera del entorno familiar. En el caso de las mujeres, el camino es diferente. El objeto de la pulsión también es la madre en un primer tiempo y posteriormente el padre. La decepción que le produce comprobar que no posee el ansiado falo dará paso a la envidia del mismo. La envidia fálica dará lugar al deseo de tener un hijo del padre, al no ser esto posible por la imposición de la normativa cultural, por la ley de prohibición del incesto. Este deseo se transformará en deseo de un hijo del hombre elegido por fuera de los límites endogámicos. El tránsito por el complejo de Edipo, tanto en la mujer como en el varón, será crucial para la identidad sexual adulta, pero diferirá en el acceso y la salida del mismo. El varón sale del complejo por medio de la angustia de castración, en cambio la mujer ingresa al complejo sintiéndose castrada y la salida lo hará por medio de la envidia y de la angustia de perder ese falo que es el amor del ser amado.